Y vamos a leer el versículo 12 y luego estaremos desmenuzando, como comentó, creo que fue Guillermo en una de sus predicaciones, una ilustración, ¿no? Como el pescado, cuando te sirven un pescado y tienes que empezar a desmenuzarlo, ¿no? Para sacar todo lo bueno que tiene, pues de igual forma, vamos a leer solamente un versículo del capítulo 6, pero luego vamos a ir desmenuzando con la ayuda del Señor todo este capítulo 6, que es un capítulo donde hay un periodo de transición. Se pone fin a la supremacía del imperio babilónico y da comienzo el comienzo del dominio del imperio medo-persa, ¿vale? Así que tenemos que tener en mente, en este contexto histórico, estamos en un periodo de transición, de cambio de gobierno, de cambio de imperio. Termina el imperio babilónico y empieza un nuevo imperio. Y todo esto en cumplimiento del capítulo 2 de Daniel. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? Nadie en todo el reino, en todo el imperio, podía descifrar, podría interpretar el sueño que tanto perturbó al rey Nabucodonosor. Pero había alguien en el reino que podía descifrar y podía dar interpretación acerca de este sueño que tuvo el rey. Y recuerdan la imagen de esa estatua tan grande que tenía de diferentes reinos. La cabeza, que representaba el reino de Babilonia, había llegado a su fin. Y es importante tener en cuenta esto, porque cuando nosotros leemos el libro de Daniel, lo leemos con la esperanza de que todos los dominios y todos los imperios y todos los gobiernos humanos tienen fecha de caducidad. Pero también el libro de Daniel nos habla que hay un imperio, hay un gobierno y hay un reino que no tiene periodo de caducidad, sino que es un imperio, es un reino eterno, que no tendrá fin. Gloria al Señor. Lo que nos habla el libro de Daniel es que todo sistema de gobierno humano no es perfecto. No hay ningún sistema de gobierno que sea perfecto. Pero hay un sistema de gobierno equitativo y justo, que es el reino de nuestro amado y bendito Dios y Rey Salvador Jesucristo. Aleluya. Todos los reinos, todos los gobernantes tienen una fecha de caducidad. Todos los reinos y todos los tronos de la tierra se mueven. Pero hay un trono en el cual está el Señor. Un trono inconmovible. No hay nada que pueda pasar en el universo que pueda mover ese trono. El Señor está sentado en el trono y reina con poder y con autoridad. Y todos los reinos de la tierra están sometidos al reino del Señor. Y estamos expectantes, ¿por qué? Porque el libro de Daniel nos habla de un reino futuro, de un reino que se establecerá y que permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Y eso tiene que llenarnos de esperanza, de alegría y de gozo en nuestros corazones. Y la iglesia del Señor tiene que estar expectante ante la llegada de ese gran rey y de ese reino que nunca tendrá fin. Y qué bueno, ¿verdad? Porque con todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, que la iglesia del Señor pueda tener la esperanza, la seguridad de que el Señor reina, de que Dios sigue teniendo todo el poder y toda la autoridad, y que nuestras vidas están en sus manos, que la vida de su iglesia está en sus manos. Aleluya. Así que con eso en mente, y sabemos que cuando hay periodos de transición, pues son periodos un poco difíciles para el nuevo gobierno que está a punto de entrar. Así que ya ha terminado un imperio y ha entrado uno nuevo. Y le quiero leer el versículo 12 y hacemos una oración. Dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días
pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ninguna tolerancia religiosa bajo este imperio. Nadie puede orar, nadie puede pedirle a ningún dios fuera de ti, en el espacio de 30 días. Podrían haber puesto mucho más, no sé, pero ellos sabían que David no iba a tardar mucho en no cumplir esa ley, porque ellos conocían la lealtad y la fidelidad que Daniel tenía a su Dios. Por eso ellos eligieron 30 días, porque sabía que ni siquiera se iban a cumplir los 30 días, porque ellos habían observado la fidelidad de Daniel a su Dios y sabía que Daniel iba a seguir orando sin ley o sin ley a su Dios. Así que hay una ley de Media y de Persia. Prohibición total en todo el imperio. Nadie puede orar a ningún dios, nadie puede pedir a nadie, solamente al rey. No sé si esto les resulta familiar. No sé si quizás a lo mejor nosotros podamos entrar en un sistema de gobierno que prohíba. Porque fíjate que está prohibiendo también en el ámbito de lo privado. Porque no dijeron solamente en el ámbito de lo público, sino en lo privado. Porque Daniel, ¿dónde estaba orando? En su casa. Él no cogió y dijo, bueno, ahora yo aquí en la plaza pública me pongo a pedir a mi Dios. No, en su casa, en lo privado, también estaba prohibido. Ya no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Durante el espacio de 30 días nadie podía invocar a ningún dios. Hombre, yo no sé si nosotros vamos a llegar en alguna ocasión a eso. Pero ahí hay una ley. Y una ley que tenía que cumplirse sí o sí. Así que en este periodo de transición, Daniel va a entrar al servicio de un nuevo rey. Daniel había servido en la administración babilónica bajo el reinado de Nabucodonosor y lo había hecho fielmente. Había sido un buen administrador del gobierno babilónico. Pero ahora va a entrar al servicio de un nuevo rey. La ciudad, la cultura, el paisaje, muchas cosas siguen iguales. Pero va a entrar una ley nueva. Una ley que ha sido promovida por hombres inicuos, hombres que no buscaban ni mucho menos el bienestar del país, o buscaban el bienestar de la nación, o el bienestar del rey, que aparentemente parece que están buscando el bien de la nación y el bien del Estado. Pero no, sabemos que sus intenciones eran malas. Lo que querían era quitar a Daniel del medio. Era un obstáculo para ellos. Había mucho celo y encima era extranjero. Y lo vas a poner sobre todo el reino, este que es de los cautivos, de la cautividad. Y va aquí a reinar todo un plan maligno para quitar a Daniel de su función. Y esa ley de Media y de Persia era una ley humana escrita, como les dije, promulgada por hombres que tenían poder. Evidentemente, para establecer una ley en un imperio no lo puede hacer cualquiera. Para poder cambiar las leyes o intentar poner una ley en un gobierno, eso no lo puede hacer cualquiera. Son hombres de influencia, son hombres de poder, son hombres que están cerca de las altas esferas de poder. Y aunque aparentemente parece que están trabajando por el bien del gobierno y aparentemente parece que están trabajando por el bienestar de la nación, muchas de esas leyes que quieren establecer no tienen nada que ver con el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Y cuán despiertos tenemos que estar nosotros, los creyentes?
muy bien despiertos, por leyes, por edictos que quizás quieran establecer, que aparentemente parece que es para el bienestar de todos los ciudadanos, pero no son para todos los ciudadanos. Solo para aquellos que acepten eso será bueno, como en este caso le ocurrió a Daniel. Y ni siquiera el propio rey, que tenía en gran estima a Daniel, porque tuvo mucho pesar en su corazón cuando se enteró de la noticia de que tenía que entrar en el foso de los leones, ni siquiera él tenía el poder, porque era una monarquía constitucional, y el propio rey estaba bajo las leyes. Habían otros imperios, como el babilónico, donde el rey ponía y quitaba las leyes a su antojo, como se describe en el capítulo 5 del rey Nabucodonosor, que a quien quería quitaba la vida y a quien quería le daba vida. Pero sin embargo, con el transcurrir del tiempo, las civilizaciones han ido estableciendo una serie de leyes, sobre todo para buscar el bienestar de la ciudadanía y que cada uno pueda ejercer su fe de una manera libre, según su conciencia. Gracias a Dios que después, con el imperio griego, ¿verdad?, ya se fue dando un poco al sistema de gobierno que hoy tenemos, pero que en otros imperios no era así, sino que el rey decidía, y si él quería quitar la vida a alguien, la quitaba, y si quería perdonarle a alguien la vida, la perdonaba y ya está. Pero gracias a Dios que, con el tiempo, las civilizaciones han ido estableciendo leyes, ¿verdad?, para que todo el poder absoluto no esté bajo una persona, sino que pueda estar también con diferentes gobiernos y leyes. ¿Qué ocurrió en este caso? Él era el rey, pero no tenía el poder de poder cambiar esa ley. Y muy a pesar de eso, pues tuvo que asimilar y acatar la ley que él mismo había firmado. Él había firmado esa ley. Luego se dio cuenta, más adelante, no llegó a pensar bien antes de firmar, lo que realmente estaban tramando todos los gobernantes que habían a su alrededor. Así que Daniel nos presenta esta historia. Hay leyes del Estado, hay leyes del gobierno, pero también hay una ley escrita en el corazón de Daniel, que es la ley de su Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando esas leyes se enfrentan entre sí? Porque aquí lo que encontramos en este capítulo 6 de Daniel es la ley del Estado, la ley del gobierno y la ley de Dios. Daniel entendió que la ley de Dios es superior a cualquier ley humana. Y estuvo dispuesto a pagar con su propia vida su lealtad a la ley de su Dios. Eso ocurrió en el tiempo de Daniel. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando a lo mejor la ley del gobierno, la ley del Estado y la ley de Dios chocan entre sí. Bueno, Daniel aquí nos da realmente algunas pautas y algunos principios muy importantes que creo que nosotros debemos de seguir también si amamos al Señor y queremos serle fiel y leal a Él hasta las últimas consecuencias. Yo no sé el devenir de este país, no sé las leyes que harán, las leyes que quitarán. Lo que realmente me preocupa no es tanto eso, lo que realmente me preocupa es mantenerme fiel al Señor. Eso es lo que me preocupa. No tanto cuántas leyes van a cambiar. Mira, los sistemas de gobierno, ninguno son perfectos, ninguno. Hay mucha corrupción de por medio, hay gente que está trabajando bien y lealmente, también lo sabrá. Pero eso nos habla que el sistema de gobierno del hombre no es perfecto, que tiene fecha de caducidad. Pero lo que me preocupa a mí tanto no es las leyes que pondrán o quitarán. Lo que realmente me preocupa a mí es, Señor, me mantendré yo fiel a la ley escrita que hay en mi corazón. A eso yo quiero serle fiel. Y a eso quiero pedirle al Señor que me ayude, como a Daniel.
a mantenerse fiel a sus principios, a mantenerse leal a lo que él creía que realmente era importante. Aunque él había sido fiel en la administración del imperio, como leemos en el capítulo 6 al principio. Dice, pareció bien a Darío, el nuevo rey, el nuevo imperio, constituir sobre el reino 120 sátrapas, gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Había diferentes provincias y en cada una de estas provincias pues habían diferentes gobernadores. Y sobre ellos, sobre estos 120, 3 que gobernaran, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ese era el sistema de gobierno, muy distinto al sistema babilónico. Ahora con este nuevo imperio, en las diferentes provincias se van a instalar 120 gobernadores y sobre esos 120, 3 a los cuales los 120 sátrapas tienen que rendir cuentas de lo que está ocurriendo en esas diferentes provincias. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Parece un sistema de gobierno, pues, bastante bueno para gobernar todo un imperio. Pero dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí ya va a empezar el problema. Aquí empiezan los problemas para Daniel. Hasta ese momento, cuando él era uno de los 3 gobernadores que gobernaban sobre todos los gobernadores de la provincia, no había ningún problema. Pero el rey estaba viendo que Daniel era muy superior. Había una inteligencia, había una luz, había una sabiduría muy superior, incluso para el puesto en el que estaba. Y dijo, este hombre lo voy a poner sobre todo el reino. Evidentemente, el rey tuvo que ver una serie de facultades en la vida de Daniel para poner todo el imperio en sus manos, ¿o no? Seguramente él había sido informado, cuando él entró a gobernar este nuevo imperio, había sido informado también seguramente de cómo Daniel había sido fiel en la administración babilónica y cómo también el rey Nabucodonosor había premiado esta fidelidad no solamente a la ley del Estado, sino la fidelidad también a la ley de su Dios. Entonces este hombre era fiel en su lugar, en su posición. Era fiel. Había en él un espíritu superior. Evidentemente, cuando nosotros revisamos la historia y examinamos el libro de Daniel, vamos a encontrar que Daniel era completamente diferente a todos los demás. Porque era el único en todo el imperio que tenía la facultad de poder interpretar y dar revelación a sueños que ni magos, ni astrólogos, ni adivinos de todo el imperio podían hacer. De hecho, el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, ¿recuerdan la mano que aparece escribiendo en la pared una escritura? ¿Recuerdan eso? ¿Qué hizo rápidamente el rey? Llamar a todos los adivinos del imperio, a todos los astrólogos, a todos los entendidos en la materia. Vengan, aquí hay un misterio, muéstrenme qué significa eso. Ninguno podía leer y ninguno podía interpretar lo que se había escrito en la pared. Y el rey empezó a preocuparse, empezó a perturbarse, a temblar literalmente. Dice que sus rodillas chocaban una con otra. Eso dice el texto bíblico. Y eso fue en un momento de fiesta donde el rey había dado la orden de traer todos los vasos y todos los utensilios que el rey Nabucodonosor había traído de Jerusalén, del templo de Dios. Había dado la orden de traerlos a la fiesta, y esos vasos y esos utensilios que pertenecían al templo del Señor en Jerusalén, lo usaron para beber vino,
allí la gente, en esa fiesta, y allí viene una escritura en la pared. Y el rey se perturba. Y no hay nadie en el imperio que le pueda revelar el secreto. Y su esposa se acerca al rey y le dice: en tu reino hay un hombre. Gloria al Señor. En tu reino, dice, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Oh rey, no se perturbe más tu alma. Hay un hombre en el reino. Su nombre es Daniel. Y Dios le ha dado la facultad de interpretar y de descifrar misterios que ningún hombre puede resolver. Y el rey, cuando vio esa escritura en la pared, dijo: el que me pueda leer y me pueda interpretar esto, le doy prácticamente la mitad del reino. Y eso mismo se lo ofreció el rey a Daniel. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Daniel? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Imagínate para Daniel, que sabía que podía dar esa interpretación, le ponen la mitad del reino, todos esos dotes, todos esos regalos, para ti, Daniel, serán si me das la interpretación. En otras palabras, no, tu oro, eso que perezca contigo. Yo no estoy aquí para eso. Te voy a dar la interpretación. Me des o no me des nada, voy a darte la interpretación. Y luego leemos la interpretación. Que el rey, el imperio babilónico, estaba llegando al fin de sus días. Un espíritu superior, luz, inteligencia, sabiduría. Hay un hombre en el reino. Evidentemente, el nuevo rey del nuevo imperio había escuchado todo esto acerca de Daniel. Y dijo: yo quiero a este en mi gobierno. ¿Quién no va a querer un hombre así en su gobierno? ¿O no? ¿Quién no quisiera tener un hombre como Daniel en su gobierno? Yo lo querría, ¿o no? Si tú tuvieras un gobierno, un imperio, ¿te gustaría tener a Daniel contigo o no? Un hombre que es leal y que es fiel en la administración pública, pero que también es un hombre fiel y leal a la ley escrita que hay en su corazón. Yo quiero un hombre así en mi gobierno. Yo quiero un hombre así que pueda dirigir los asuntos del reino. Y seguramente pues el nuevo rey dijo: yo sé que si pongo el reino en manos de este hombre, yo puedo irme a mi casa y puedo descansar tranquilo. Sé que este hombre va a regir y va a reinar equitativamente, porque hay una historia detrás. Y no solamente eso, sino que es un hombre que para muchos en Babilonia era como un dios. Aunque en el reino de Babilonia pensaban que los dioses no podían tener contacto y no podían hacer su morada con los hombres. Qué diferente, ¿verdad?, al Dios que tenemos nosotros. Nuestro Dios sí hace su morada con el hombre, sí hace su morada con la carne. De hecho, dice las Escrituras que habitó entre nosotros. Pero en el reino de Babilonia pensaban que los dioses no podían tener y no podían hacer su morada con los hombres. Pero allí había un hombre que para muchos seguramente era como un dios, porque era capaz de revelar. Pero fíjense que Daniel, siempre que da interpretaciones, luego da gloria al Señor. Y reconoce: no soy yo. No soy yo el que tiene esa facultad de poder darte esta revelación y darte esta interpretación, sino que hay un Dios en los cielos que revela los misterios.
Y el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Y Dios solamente ha querido darme a mí la facultad de poder interpretar y decir lo que hay en tu corazón y el fin de tu reinado. Qué importante también, qué gran lección nos da aquí Daniel. ¿Cómo no vamos a querer tener a un hombre como Daniel en nuestro sistema de gobierno? Si cuando él puede resolver los misterios rápidamente, primeramente da gracias al Señor y luego delante de los hombres testifica que todo lo que ha hecho, lo ha hecho gracias a que Dios ha dado la interpretación. Demos siempre toda la gloria al Señor. Así que allí tenemos a Daniel, sobre todo el reino. Y aquí, hasta aquí, en este punto, empiezan los problemas para Daniel. Porque dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Todo aquello que tuviera que tener relación con la ley y el gobierno y el Estado, vamos a buscar ocasión para poder acusarle. Así que, fíjense, el complot que empezaron a hacer en su lugar de trabajo para poder acusarle en algo. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, empezaron a investigar un complot, a ver de qué forma podemos acusar a Daniel relacionado a las leyes del Estado. Y después de toda una investigación, después de mirar, no pudieron hallar ninguna falta en Daniel. ¿Por qué? Porque era fiel. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sí? Hay una ley del reino y está la ley de Dios. Con la ley del reino no podemos acusarle absolutamente de nada porque es fiel. Es un buen administrador, ni en lo moral, ni en lo laboral, ni en ningún otro aspecto acerca de las leyes del reino le podemos acusar. Es un hombre fiel. Pues entonces tenemos que acusarle contra la ley de su Dios. Evidentemente ellos tendrían que tener algún conocimiento de esta ley. Así que empezaron a investigar para poder acusar a Daniel conforme a la ley de su Dios. Y entonces empieza toda la trama. Todas estas tramas, ¿verdad?, que se dan en los gobiernos, para quitar gente, poner otra. Porque si tú empiezas a leer toda esta historia, te das cuenta de las tramas que hay dentro de los gobiernos para quitar gente que realmente está haciendo las cosas bien. Y empiezan a maquinar. Y no importa mentir y no importa hacer cualquier cosa con tal de poder quitar a esa persona de esa posición. Es toda una trama. Evidentemente incluso judicial, porque van a entrar en juicio y van a aprobar una ley para que esto pueda llegar a su fin. Así que empieza toda una trama. Para un hombre que simplemente está siendo íntegro en la administración del reino. Está haciendo sencillamente lo que le han mandado hacer y lo está haciendo de una manera fiel. Pero hay que quitarlo. Es una amenaza para ellos. Y hay que quitarlo como sea. Por eso dice el versículo 6, entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, ¿pensáis que están diciendo la verdad? Dice todos. ¿Aquí estaba Daniel? No. Y Daniel debía de estar aquí, ¿no? Porque Daniel era un hombre importante del gobierno. Y ellos están diciendo, todos los gobernadores del reino. No, Daniel no está siendo consultado para esto. A Daniel no le están consultando sobre esta ley. Lo tienen al margen. Promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Parece que, ¿verdad?, el rey diría, uy, esta gente cómo me quiere. No, parece ser, ¿no?, que están mirando por el bienestar del rey. Oye, esta gente quiere aprobar un edicto, una ley, porque realmente me tienen en gran estima. Lo que no sabía el rey es las intenciones tan malas que había detrás de esos gobernadores para establecer una ley, para quitar del medio a un hombre que está viviendo una vida íntegra y está haciendo las cosas realmente bien. El mundo al revés, ¿no? Esto es el mundo al revés. Queremos quitar a la gente que realmente está haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a quitar realmente a los que estén haciendo las cosas mal, pero al que está haciendo las cosas bien. Daniel está haciendo bien su trabajo. Está siendo de gran ayuda y bendición para este imperio. ¿Por qué lo vamos a quitar del medio? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Hay esas leyes que se quieren firmar, o leyes que quizás quieran firmar, que no pueden ser revocadas. Esta ley era para impedir la libertad religiosa. Nadie podía invocar a su Dios por espacio de 30 días. Después de 30 días ya hablaremos, pero en el espacio de 30 días, nadie. Tolerancia, cero. Tolerancia para mí, para ti no. Claro, según veas tú la tolerancia, ¿no? Nadie en el espacio de 30 días. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahí se firma. Ya no puede ser revocado. Esa ley ya se ha establecido, ha pasado por el poder judicial, ha pasado por todos los poderes y ya sale una nueva ley. Vaya edicto, ¿verdad? Vaya ley. Gracias que uno de los derechos fundamentales de las naciones, digamos, civilizadas es el derecho de practicar cada uno su fe, ¿no?, según su conciencia. Eso debería de ser un derecho fundamental en cualquier nación. Y que no ahora venga una ley y que venga a quitar ese derecho tan fundamental que seguramente ha costado mucho trabajo poder establecer. Bueno, ¿será que la historia estará volviendo a sus comienzos? ¿Será que se puede instalar un sistema de gobierno mundial en el cual solamente se podrá adorar a una sola imagen? No sé, parece como que la historia está empezando a volver a sus comienzos. ¿Será que se va a establecer un sistema mundial de gobierno? No sé lo que nos deparará la historia. Lo que yo quiero y lo que me preocupa es mantenerme fiel como Daniel a la ley escrita que hay dentro de mi corazón. Y que no me puedan acusar, como a Daniel, en su lugar de trabajo, no le podían acusar, no le podían hallar ninguna falta. Este hombre es leal, este hombre es fiel, no podemos acusarle de nada. Bueno, espérate. Vamos a aprobar una ley de su Dios. Ahí le vamos a pillar. Así que se establece, se firma, ya esa ley está aprobada en todo el imperio. ¿Qué hace Daniel? ¿Cuál es la reacción de Daniel cuando se entera de la noticia? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ya hemos visto la ley de Dios y la ley del sistema y del gobierno humano chocan entre sí. Hay una ley, hay un edicto. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Hacer lo que hacía siempre. Esa ley no alteró su fidelidad a su Dios, a pesar de todas las consecuencias, evidentemente, que habían, porque no iban a echarlo a un foso de los leones. Y Daniel lo sabía. Pero había una ley escrita dentro de su corazón que él sabía que era mucho mayor que cualquier ley promulgada y escrita por el hombre, siempre que sea contraria a la ley escrita que hay en nuestro corazón.
Y él quería mantenerse fiel a su Dios. Y siguió haciendo lo que solía hacer antes. Dice que abiertas las ventanas hacia Jerusalén. Bueno, él podría haber dicho, bueno, pues podría haber cerrado sus ventanas, ¿no? Y haberse, no sé, metido debajo de la cama en vez de ponerse, ¿no? y hablar para sí mismo. No, no alteró en ningún caso su fidelidad y su devoción a Dios. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba estudiando en Alemania, me ponía a orar con las ventanas abiertas, y en Alemania hay una hora en la cual ya no se permite ningún ruido. Y yo, la verdad que me ponía a orar ahí a pleno pulmón, y un vecino un día pues llamó y tuvo que hablar con el administrador del lugar y decirle, mira, dile a ese hombre que se calle, que esto es hora de silencio. ¿No? Pero Daniel, abiertas las ventanas de su habitación, se arrodillaba delante de Dios y oraba mirando hacia Jerusalén. Porque hay promesa. Salomón, cuando dedica el templo, da una promesa. Si tu pueblo, cuando está en la cautividad, desde allí se acuerdan y oran a ti mirando hacia tu santo templo, tú les oirás y los librarás y los salvarás. Tenía la ley de Dios en su corazón. Él sabía, en medio de su persecución religiosa, él miró hacia la promesa de Dios. ¿Hacia dónde miramos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Empezamos a cerrar nuestras ventanas? No, hermano, sigue abriendo. Ten siempre una ventana abierta al cielo, siempre una ventana abierta a nuestro Señor Jesucristo. Y ora mirando la promesa. Señor, tú has dicho, y seguramente, yo no sé, no dice literalmente lo que Daniel estaba orando, pero hay una promesa de que cuando tu pueblo esté exiliado en otro lugar, si desde allí oran con todo su corazón, yo les oiré. Y Daniel sabía que la historia no terminaba ahí. Daniel sabía que estaba a punto de cumplirse la promesa de los 70 años. Él lo sabía, que Dios iba de nuevo a llevar a su pueblo a Jerusalén. Por eso él está mirando a Jerusalén, porque sabe que Dios los volverá a llevar allí a Jerusalén. Que Dios nos ayude también. ¿Sabes? Daniel vivió en Babilonia, pero no vivió para Babilonia. Vivió para Jerusalén. Y nosotros tenemos una Jerusalén no terrenal, sino celestial, en los cielos. Y como los patriarcas dice que anhelaban una ciudad mucho mejor, no en la que estaban viviendo, sino una en la cual los fundamentos y el arquitecto es nuestro Dios. Hacia esa ciudad miraban ellos. ¿Hacia qué ciudad estamos mirando nosotros? Abre tus ventanas, que nadie, que ninguna ley. Daniel fue fiel. ¿Recuerdan también una historia en Israel? La amenaza de Senaquerib, rey de Asiria, con unas cartas de amenaza. ¿Recuerdan? Le hicieron llegar estas cartas. ¿Y qué hicieron con las cartas? Los que las recibieron. Las abrieron y las llevaron ¿dónde? A la casa de su Dios. Y clamaron a Dios, mira Señor, aquí están las amenazas, pero nosotros oramos a ti. Contéstanos para que todos los reinos de la tierra conozcan y sepan que solo tú eres Dios. ¿Qué hacemos nosotros en medio de nuestras amenazas? Abre tus ventanas. Ten siempre una ventana abierta. Mira a la Jerusalén celestial. Mira a Cristo tu Salvador. Mira las promesas de Dios. Hay un reino eterno. Hay un rey que viene pronto. Y pidamos a Dios de mantenernos fiel a Él. Dice como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Allí estaban. Estos hombres sabían que Daniel iba a ser fiel a su Dios. Si no, evidentemente, ¿para qué van a ir ahí? No, este hombre va a clamar a su Dios. Vamos allí. Allí seguramente se pusieron debajo de su casa, debajo de su ventana, allí a escuchar. Aquí hay alguien que está incumpliendo la ley. Ya lo hemos pillado. Ya podemos ir a por él. Y conocemos el resto de la historia. Rápidamente van al rey. Rey, ¿no firmaste un edicto en el cual en el plazo de 30 días cualquier hombre
pidiera a su Dios fuera de ti, fuera echado en el foso de los leones? Sí, yo lo firmé. Pues hemos hallado a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Cuando el rey escucha esto le perturba y le entristece en gran manera, porque tenía en gran estima a Daniel. Porque él sabía, ya después de todo esto, cuando él se entera, ya va entendiendo un poco la trama que tienen estas personas. Y le pesa en su corazón. Y dice que estuvo todo ese día buscando la manera de poder librar a Daniel. Seguramente empezó a darle vueltas a la cabeza, a ver de qué manera yo puedo librar a este hombre, aunque yo sé que he firmado esta ley, a ver de qué forma lo podemos librar, pero por mucho que le daba vueltas, llegaba a la conclusión, no lo puedo librar. Soy el rey, pero también estoy sometido a las leyes. No lo puedo librar. Se tiene que ejecutar el plan. Y ya sabemos la historia. ¿Dónde enviaron a Daniel? Al foso de los leones. Y el rey dice que esa noche no pudo dormir. Yo creo que en el fondo, el rey albergaba la esperanza, porque él dijo, el rey, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Eso le dijo el rey a Daniel antes de irse a dormir. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo creo que el rey en su corazón albergaba un poquito la esperanza de que el Dios de Daniel pudiera librarlo de ese lugar. El rey sabía. Daniel daba un buen testimonio, tanto en su administración pública como en su vida y en su devoción a Dios. El Dios a quien tú continuamente sirves, gloria a Dios, Él te puede librar. Y se fue, triste, no pudo dormir esa noche. ¿Y qué hizo lo primero? Nada más despertar, ¿qué hizo? Rápidamente ir a buscar a Daniel. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y se escucha una voz desde dentro del foso de los... No se escuchó el rugido de los leones. No, se escuchó la voz de Daniel. Y le dijo, oh rey, vive para siempre. Dios ha tapado la boca de los leones y me ha librado y me ha guardado porque yo he puesto toda mi confianza en Él. Gloria a Dios. ¡Qué testimonio! Evidentemente en la historia vemos que no siempre Dios ha librado a su pueblo de los leones. En este caso sí lo ha librado. Lo importante es mantener la fidelidad y el compromiso a la ley escrita que hay dentro de nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Y que podamos abrir una ventana al cielo, una ventana para mirar a Jesús, una ventana para mirar a las promesas, una ventana para mirar al Rey que viene pronto. Y que podamos mantenernos fieles a Él. Y que la gente lo pueda reconocer, el Dios al quien tú continuamente sirves, Él te puede librar. Y lo libró. En esta ocasión lo libró. Hay en otras ocasiones, vemos en la historia que Dios no libró a su pueblo de eso. Pero la gente se mantuvo fiel también. Así que, esa ley que había sido aprobada, ¿qué hace el rey? La quita del medio. Y establece otra ley. Y esta ley dice lo siguiente. El Altísimo Dios, oh rey, perdón, estoy leyendo otro pasaje aquí. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hay una ley más alta que prevalecerá por todas las leyes y sistemas de gobierno. Y fue reconocida por el propio rey. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, porque
Vivimos quizás tiempos difíciles para nuestra fe, o quizás puedan venir tiempos difíciles para nuestra fe, no solamente en los ámbitos públicos, sino también en el privado, como en el caso de Daniel. Pero primeramente que podamos ser fieles en el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, fieles en nuestra administración, pero fieles también a la ley escrita que hay en nuestro corazón. Abre tu ventana, no cierres la ventana, ora, busca al Señor, busca las promesas del Señor. Dios finalmente ganará. Amén. Aleluya. Y su reino se establecerá para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos da esperanza de que tu reino es un reino eterno, que tu dominio es un dominio eterno, que no tiene fin. Y vemos en la historia todos los sistemas de gobierno que han caducado, pero el tuyo permanece para siempre. Señor, ayúdanos al ver la historia de Daniel, a ser fiel a la ley y a la palabra que tú, Señor, has escrito en nuestro corazón. Señor, queremos ser fieles en todo lo que hacemos, podamos ser hallados fieles delante de los hombres y delante de ti. Señor, queremos poner toda nuestra confianza en ti. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, a discernir, a entender, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que están sucediendo a nuestro alrededor, pero que realmente nuestra preocupación sea mantenernos fieles a ti. Te amamos, te bendecimos y sabemos que la historia está en tus manos y que al fin tu reino se establecerá para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.